Compañeros y compañeras, miren, la idea que traía, la podemos modificar, por supuesto, dado que estamos ya en otro contexto, es discutir un poco entre la relación entre economía y política, entre la forma en que el capitalismo ha funcionado en Chile y, por otra parte, la manera en que los sectores sociales populares, en fin, y la forma en que se ha organizado el Estado, plantea ciertas características para la acción política. Ese es como el tema, ¿no? Entonces, la idea es vincular economía, forma de funcionamiento del capitalismo, con política, particularmente con la forma en que se estructura el Estado. Voy a utilizar la pizarra porque es la manera más fácil de poder plantear el tema. Les propongo que si hay alguna duda o consulta sobre la cuestión técnica que voy a presentar, porque va a haber un sesgo un poco más económico, la vayan planteando de inmediato, ¿no? De tal manera que podamos dialogar en el fondo. Una presentación breve para presentar las grandes contradicciones y la relación entre economía y política. Lo primero que habría que hacer acá es pensar de que nosotros estamos hablando de una economía, de una sociedad como la chilena, que es una sociedad capitalista, y que es un capitalismo que tiene por lo menos, no sé, todo el siglo XX y todo el siglo XIX. Uno podría discutirse el siglo XVIII, efectivamente había capitalismo o no, cuál es el grado de desarrollo existente, en fin, podría ser una discusión interesante. Pero por lo menos todo el siglo XIX y todo el siglo XX es capitalista. El problema está en realidad en que el capitalismo a este nivel de abstracción, por así decirlo, es una manera de describir una sociedad que tiene ciertas propiedades que la diferencia de la sociedad esclavista, por ejemplo. En la sociedad capitalista todos los hombres fundamentalmente son libres e iguales. En el capitalismo no necesariamente las mujeres son libres e iguales, solo en ciertos momentos del capitalismo. Sin embargo, en una sociedad, por ejemplo, como la feudal, hay relaciones de dominación personal, de tal manera que la libertad no está simétricamente distribuida entre todos los individuos. Hay individuos que no son propietarios de sí completamente, como los siervos, por ejemplo, que están obligados a estar en un espacio físico del territorio, que así como los animales y los bosques, ellos mismos pertenecen, comillas, al señor que tiene a cargo extensiones de tierra cuya propiedad o posesión se le ha entregado el Papa o el rey correspondiente. De tal manera que ahí algunos son libres y otros son mitad libres, por decirlo de alguna manera. Y en la sociedad esclavista, obviamente la libertad de algunos es cero. O sea, la propiedad de uno mismo es nula, en el caso de los esclavos. Entonces la sociedad capitalista es una sociedad cuya característica más general es la idea de hombres libres e iguales entre sí. Es, políticamente hablando, y en términos, bueno, también de lo jurídico, institucional, la idea del liberalismo es como su expresión política e ideológica principal. La libertad se constituye, por así decirlo, en el valor principal. En el caso del neoliberalismo, la libertad inclusive se coloca como un bien, como un valor que tiene preeminencia o es superior o tiene más importancia inclusive la propia igualdad. Hay economistas, por ejemplo, como von Hayek, que plantean en realidad que el socialismo, intentando plantear la igualdad entre los hombres y mujeres, ha terminado negando la libertad. Y a esas sociedades que privilegiaron la igualdad por sobre la libertad le llamó estados totalitarios, estados de servidumbre, ¿no? De tal manera de que el capitalismo por ahí tiene una serie de propiedades generales que permite distinguirla de otras formas institucionales de organización social, por ejemplo, como el esclavismo, como el régimen colonial, en fin, que tienen formas de organización, que tienen instituciones, que tienen prácticas, que tienen derechos de facto, o derechos objetivos, en fin, que permite distinguir entonces el orden social. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, yo tengo todo el siglo XIX y todo el siglo XX en Chile de capitalismo. Sin embargo, claramente, si yo me paro en 1810 o 1880, por ejemplo, o 1891, por colocar una fecha importante, y 1973 o el año 2013, en realidad Chile siempre ha sido capitalista. El punto está en que la manera en que ese capitalismo ha funcionado no es siempre de la misma forma.
Y esas diferentes formas son cruciales para entender las clases, por ejemplo, para entender el Estado, para entender, qué sé yo, la forma en que la sociedad chilena se inserta en el mundo, por ejemplo, etc. De tal manera que habría que pasar de ese nivel de abstracción general, de ese capitalismo en general, a una suerte de especificidad histórica, una especificación histórica, Cuando uno pasa a ese nivel, entonces podría hablar de lo que se llaman los patrones de acumulación. Entonces un patrón de acumulación vendría a ser como una forma específica, históricamente delimitada, que expresaría la manera en que el capitalismo funciona. Y un capitalismo funciona cuando es capaz de acumular, cuando es capaz de producir nuevo valor. Entonces la manera histórica en que ese capitalismo en cierto periodo de tiempo funciona para acumular, para producir capital y reproducirse, se llama patrón de acumulación. Entonces uno podría decir, mire, el año, voy a colocar ahí una fecha, 1930. Antes estaba 1924, 23, en fin, crisis del salitre, muy importante en el norte. Pero del año 1900, después de la crisis del salitre, el año 1930, por colocar fecha, hasta el año 73, 75, el capitalismo chileno funciona con un régimen de acumulación, con un conjunto de instituciones económicas, sociales, con ciertas estructuras de clase, con cierto rol del Estado, que genera una forma, un patrón de acumulación que es muy distinto que el que se inaugura desde el año 73 hacia adelante. De hecho, uno podría decir el patrón de acumulación que hubo acá fue lo que se llamó la industrialización por sustitución de importaciones, por ejemplo, con un rol importante del Estado, con la idea del desarrollo industrial, que produce bienes que antes teníamos que importar y que ahora efectivamente se producen internamente y satisfacen la demanda interna, que tenía un rol de inversión pública fundamental, que el Estado regulaba, que el Estado tenía algún control sobre los mercados, que había una burguesía industrial, ¿okay?, como clase fundamental. En cambio uno podría decir, mire, desde el año 75 para adelante, 73, 75, lo que ocurre es un patrón de acumulación neoliberal, en que claramente la forma en que el capital acumula cambia. El Estado se retira de la cuestión económica, ya no solo deja de regular, sino que adicionalmente inclusive elimina la producción de muchos bienes. ¿Okay? Antes habían industrias estatales, había provisión de transporte, provisión de electricidad, provisión de telefonía, en fin, que eran de empresas estatales en cierto momento. Sin embargo, el Estado se retira de la cuestión económica y plantea que el proceso de acumulación que debe quedar en manos del sector privado. Es una economía que en lugar de sustituir importaciones lo que hace es producir para el resto del mundo. Es una economía fundamentalmente exportadora. Cambia, por lo tanto, la forma en que se vincula con la economía mundial. Entonces, claramente, uno puede distinguir efectivamente de que hay formas en que funciona la acumulación que son distintas. Y cuando son distintas, ¿okay?, históricamente hablando, hay consecuencias notables. Por dar un caso estudiantil. En la ICI está la idea de la universidad pública. Universidad pública nacional, además. De tal manera que la Universidad de Chile se organizaba desde Arica hasta Punta Arenas, por ejemplo. Sector privado de la educación era muy poco en el caso universitario, salvo lo que llamamos las privadas tradicionales, como la Universidad Católica, la Universidad de Santa María. De tal manera que la organización estudiantil, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile, cuando hacía un paro nacional, era nacional inmediatamente, por así decirlo, porque estaba organizada de esa manera. ¿Okay? En el caso hoy día es que nosotros tenemos una Universidad de Chile que, producto de las reformas, se transformaron en universidades regionales y por lo tanto el movimiento estudiantil automáticamente, por el efecto del cambio institucional, quedó per se fragmentado, ¿okay?, en diferentes universidades y diferentes, por lo tanto, organizaciones. Por lo tanto, lo que era la fecha hoy día, por así decirlo, correspondería a algo así como a la Confex, que son simplemente las expresiones de todas las universidades regionales en general. ¿Okay? Otro ejemplo, el caso de los trabajadores. En la ICI lo que tendríamos eran grandes complejos industriales, el barrio industrial de Arica, teníamos, no sé, que eso, la Llanza en el sur, teníamos el barrio industrial del propio Iquique, etc. Teníamos empresas grandes, como la empresa automotriz, la Ford en Casablanca, la industria automotriz que había en Arica también, que son las fábricas de pilas y las pesqueras que habían en Iquique, etc.
Cuando nosotros estamos en el modelo neoliberal, lo que va pasando también es que se fragmenta la producción y desaparece rubros completos del sector industrial. Desaparece prácticamente la industria metalmecánica, desaparece la industria textil, ha desaparecido la industria del vestuario. Y sin embargo aparecen otros sectores como el retail, por ejemplo, como los call centers, como los servicios, ¿okay? Como la AFP, como los servicios de seguro, como los servicios de venta telefónica, etc. Por lo tanto, fíjense que automáticamente entonces, mientras aquí había una clase obrera industrial en el patrón de acumulación ISI, aquí lo que hay es una clase obrera de servicio, fundamentalmente. ¿Okay? Cambia la estructura de las ocupaciones, la estructura de la producción, cambia la estructura de las ocupaciones y cambia, por lo tanto, quienes ocupan y quienes producen. Cambia la estructura de la clase obrera. Aquí en la isla hay fundamentalmente todavía campo. Existe el movimiento campesino, existe por así decirlo, trabajadores no asalariados, sino fundamentalmente peones del campo. Y hay pequeños propietarios campesinos. Sin embargo, hoy día todo eso, dado que llegó el capitalismo después de la contrarreforma agraria, al campo hoy día fundamentalmente son los temporeros, trabajadores asalariados del campo, que es una lógica distinta. Por lo tanto, fíjense ustedes de que estos cambios que van existiendo en la forma en que el capital acumula, genera, por así decirlo, cambios en las estructuras de clases, que son vitales. Esos cambios en las estructuras de clases significaría que, por ejemplo, a lo mejor hablar de un movimiento campesino, como se hablaba en los años 60, en los años 50, no tiene sentido en la perspectiva actual. Habría que hablar de otra cosa. Plantear el problema de la clase obrera industrial como un elemento central, aglutinador del tema, ¿ok? Tiene otro efecto, porque hoy día la clase obrera industrial debe ser, no sé, la industria hoy día debe cubrir alrededor del 12% del empleo en Chile. Es un poco menos inclusive. Y sin embargo, qué sé yo, el sector servicio, el sector comercio, incluye más del 35% del empleo. Entonces la gran masa trabajadora, de los 8 millones de trabajadores que hay en este país, ya no corresponden exactamente a esa gran masa de trabajadores industriales que estaban en las grandes empresas, en las empresas de acá, sino fundamentalmente trabajadores de servicio, que tienen una lógica distinta. No son los trabajadores, ¿no es cierto?, tinados, de casco, de overol, etc. Hay, pero cada vez son menos. Son trabajadores bancarios, son trabajadores vendedores, son trabajadores del retail, son cabros jóvenes que trabajan en los call centers, etc. La clase obrera ha cambiado también estéticamente. Es una cosa diferente. ¿Okay? De tal manera que cuando uno dice, en realidad Chile es una economía capitalista, a un cierto nivel de abstracción general, sí, es cierto, es una economía capitalista. Pero cuando uno historiza esto y la va concretando, se da cuenta que a nivel de la forma en que funciona la acumulación, genera diferencias que son cualitativas para entender lo que pasa con las clases, lo que pasa con la política, a partir de su elemento. ¿Okay? Entonces, vale la pena distinguir un nivel general y un nivel más específico histórico. Cuando hablamos acá, hablamos del capitalismo, cuando hablamos acá, hablamos del patrón de acumulación. ¿Cómo funciona un patrón de acumulación? Veámoslo. Borrador. ¿Alguien tendrá un borrador por ahí? Pero veámoslo rápido. Bueno, no tengo cómo borrar, Eso. Entonces, veamos esta conexión entonces entre el capitalismo y los patrones de acumulación. De manera muy sencilla, pero para que lo podamos entender. Miren, la lógica del capital, la lógica del capitalismo, a un nivel de abstracción general, es que hay una relación fundamental que es la relación capital-trabajo. Capital y trabajo. La idea, hay por supuesto otros sectores sociales, no es que la sociedad solo se reduzca a capitalistas y solo a trabajadores. También hay, también hay un conjunto de otros sectores, por ejemplo los estudiantes. Está, qué sé yo, el clero, está la Fuerza Armada, ¿ok? Que está, en fin, podrían estar, qué sé yo,
la burocracia del Estado, los jueces. ¿Ok? Entonces, la sociedad es mucho más compleja que esto. No es que hayan capitalistas y trabajadores solamente. Es mucho más complejo. Pero simplifiquemos para los efectos de la explicación. La relación fundamental acá sería la relación entre capital y trabajo. ¿Cuál es la característica que hay acá? La característica es que el capital aparece como una clase dominante y los trabajadores aparecen como clase dominada. Pero clase dominante y clase dominada ¿en torno a qué? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que se domina? ¿Cuál es el carácter más profundo de esta relación de clase? Aquí la lógica es que el capital, esto es muy importante, compra trabajo a estos trabajadores y ellos lo venden a ese capital y el capital puede disponer de ese talento productivo, material o inmaterial, o sea, físico, manual o intelectual, de conocimiento, etcétera, para producir o para lograr sus propios fines. Es decir, en este caso, el capital que aparece como clase dominante es aquella clase en el fondo que define los fines de para los cuales se utiliza, el talento productivo de esta clase. Mirado desde el punto de vista del trabajo, es como decir, mire, yo soy un hombre libre o una mujer libre. Sin embargo, mi talento productivo, mi capacidad productiva, no se utiliza en función de los fines que yo defino. Sino que en este caso, dado que yo para poder comprar las cosas que requiero para vivir, tengo que comprar dinero, y para comprar dinero tengo que vender algo, y lo único que tengo es mi talento productivo, entonces vendo mi talento productivo. Cuando se produce ese acto de compra y venta, el capital asume el dominio, asume el derecho de uso de ese talento productivo. Y cuando asume el derecho de uso de ese talento productivo, entonces el talento productivo, la creatividad humana, el talento productivo de la humanidad, queda en función de los intereses del capital. Es como que mi capacidad creativa la he enajenado. Hay un ajeno que se hace de esa capacidad productiva. Dado que no soy esclavo, sino que soy un hombre libre, entonces para él que se apropie de eso, tiene que pagarme, me paga un salario. Y yo me quedo aquí con mi salario. Si yo me quedo en la clase trabajadora con su salario, y lo que se plantea en realidad es aumentar las condiciones de salario, estoy mirando de manera, por así decirlo, incompleta la relación. Porque no es solo que el capital le pague poco al trabajo por la venta de su fuerza de trabajo, que puede ser, también le puede pagar mucho. De hecho, ¿no es cierto?, me decían que en Arica, no sé, qué sé yo, los salarios giran en torno al salario mínimo. Resulta que sabemos que en Iquique a la gente de Coyahuasi le pagan, no sé, un palo y medio, 2 palos y medio, le pone término de conflicto, no sé, 11 millones, etc. Por lo tanto, el capital puede pagar 200.000 pesos o puede pagar, ¿no es cierto?, 14 millones de pesos. El problema entonces no es yo y el salario, sino que adicionalmente, si los trabajadores miraran acá y no miran el salario como el problema fundamental, sino que miraran que en el fondo hay alguien que compra el talento productivo y ese alguien coloca los fines para los cuales se utiliza el talento productivo, ahí surge el tema central. Por eso que la lógica anticapitalista de cambiar el mundo no es una lógica keynesiana redistributiva. No es que yo solo quiera mejores salarios, sino que también me gustaría, en esta lógica más profunda, que los niveles de conciencia avanzaran para poder decir en realidad también lo que queremos decir, bueno, es cómo se utiliza nuestro talento productivo, qué tipo de bienes vamos a producir, qué tipo de desarrollo queremos, qué tipo de educación, qué tipo de salud, qué tipo de alimentación. Por lo tanto, en realidad es importante lo siguiente: la relación capital-trabajo no tiene que mirarse solo como que el capital explota el trabajo. Es verdad, lo explota. Si el trabajador se mira solo como explotado, está mirando solo una parte de la cuestión. Porque detrás de la explotación lo que hay es dominación. Y cuando se domina para explotar, también se domina para reproducir el orden del capital. Es decir, el capital utiliza el talento productivo para reproducir su propio orden. ¿Ok? Voy a insistir sobre esto. Muy importante. Coloquemos aquí categoría estadística. Coloquemos acá sujetos sociales.
y coloquemos acá sujeto político. Hay momentos en la historia de la conformación de la clase que aparece algo que podríamos llamar una categoría estadística. Por ejemplo, todos nosotros somos trabajadores. ¿Por qué somos trabajadores? Porque para poder vivir trabajamos. Algunos trabajamos vendiendo la fuerza de trabajo y otros trabajamos en realidad vendiendo, no la fuerza de trabajo, porque somos cuenta propista, vendemos el servicio. Supongamos que todos entonces nosotros que estamos acá somos trabajadores, en el sentido que vivimos de nuestro trabajo y no del trabajo ajeno. Sin embargo, ninguno de nosotros nos conocemos. No tenemos ningún nexo de identidad entre nosotros. Cuando eso ocurre, entonces estamos hablando de una categoría estadística. ¿Ok? Es como decir, todas las personas que leen que soy el mercurio. ¿Ok? Todas las personas que usan zapatos negros o se visten de negro. ¿Ok? Comparten una propiedad común, pero esa propiedad común no es una causa de constitución de subjetividad. ¿Ok? Por lo tanto, uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa si hay alguna propiedad que comparte esta categoría estadística y que se transforma en fuente de identidad? Por ejemplo, decir en realidad, todos los trabajadores que para trabajar, para vivir tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo, somos, comillas, un sector social que se diferencia de otro. Por ejemplo, aquellos que pueden vivir del trabajo de otros, o que viven del trabajo de la explotación de otros. Por lo tanto, cuando yo doy ese salto a un cierto nivel de conciencia, puedo transformarme en un sujeto social. ¿Ok? Un sujeto social no es el átomo. Aquí está la sociedad, aquí están los átomos. Cada uno de nosotros es un individuo. Cuando estos individuos, comillas, dan el doloroso salto, el difícil salto de tejerse y entenderse como uno con los mismos problemas del otro, eso se ha convertido en un sujeto social. Pero ese sujeto social puede ser un sujeto gremialista. Puede decir, bueno, en realidad nosotros tenemos nuestra fuerza de trabajo y por lo tanto lo que necesitamos es tener mayores salarios. Y reivindicamos mayores salarios. Pasar de categoría estadística a sujeto social es un problema grosso. Reconstruir el movimiento de trabajadores en Chile es un problema hiper difícil, porque estamos aquí en categoría estadística. Pasar a sujeto social, es decir, cuando nos identificamos como clase, cuando nos identificamos como un sector que tiene intereses distintos a los otros y nos disponemos a luchar por esos intereses, nos hemos convertido en sujeto social, que se expresa en sindicalismo, se expresa en corrientes de apoyo mutuo, se expresa en la mancomunal, en el movimiento de obreros, etc. Sin embargo, fíjense ustedes lo siguiente: cuando nos hemos transformado en sujeto social y reconocemos una cierta identidad que nos diferencia de otro sector de la sociedad y queremos mejorar las condiciones dentro de la sociedad, dentro del orden, todavía estamos en el campo del sujeto social. ¿Ok? Si efectivamente este sujeto social ahora se plantea la idea de que tiene una cierta identidad y quiere un modo de vida, es decir, un orden social que se asocia a sus necesidades, se transforma entonces en un sujeto político. ¿Ok? Ese sujeto político, por ejemplo, podría ser revolucionario, podría ser en realidad, mire, yo no solo quiero como sujeto social, como, qué sé yo, asociaciones sindicales, en fin, mejoren los salarios, sino porque en realidad si me suben los salarios, el capital me sigue vendiendo en la misma ocasión basura. Si me suben los salarios y el capital me sigue vendiendo un sistema que produce en lugar de salud enfermedad, me sigue vendiendo los mismos fármacos, me sigue vendiendo las mismas radiografías, lo que pasa es que tengo más plata para comprarla. Pero me sigue enfermando la vida. Si el que me sube los salarios y puedo, qué sé yo, comprar más bienes, el modo de vida individualista sigue reproduciéndose. Entonces el capital hasta cierto punto, en determinado momento, puede ceder. Si es que los trabajadores han logrado constituirse en categoría estadística sujeto social, puede ceder para mantener el orden. ¿Ok? Y eso es lo que hizo el keynesianismo. Eso es lo que hizo el modelo desarrollista en Chile. Es decir, se dio espacio, integró. Y al integrarlo, los trabajadores y los sectores sociales se transformaron, voy a decir una palabra muy dura, pero en algo así como cómplice del mismo sistema. Porque permiten su reproducción. Hay un sector de estos sectores social
que se empieza a transformar en un sujeto político y dice, bueno, a lo mejor en realidad nuestra necesidad requiere un modo de vida distinto. Si ese modo de vida distinto se transforma en un programa de transformación de la sociedad, el sujeto se ha transformado en sujeto político, porque no quiere estar en mejores condiciones en el proceso de explotación, sino que quiere cambiar esta sociedad por esto, ¿ok? Que es una cosa distinta a lo que está allá. Por lo tanto, fíjense que en realidad pasar de sujeto social a sujeto político es otro gran parto histórico, ¿ok? Es decir, cuando los trabajadores en el año 73 están impulsando los cordones industriales, surgen los comandos comunales, surgen los trabajadores que impugnan a los supervisores estatales que están en las empresas del área social. Cuando los trabajadores superan las direcciones de la propia CUT. Lo que está sucediendo entonces es que esta categoría estadística, que fueron los trabajadores del salitre, del campo, de los puertos, etcétera, y que se fueron agrupando, que fueron reconociéndose como clase y que cuajaron un movimiento social, y que después ese movimiento social se transformó en sujeto político y llega a su momento cumbre en el año 73. Lo que está planteando en realidad es un cambio, una abolición de esta relación. No es mejorar la condición de trabajador explotado frente al capital, sino que es abolir esa relación de capital-trabajo. En ese caso, el sujeto político es un sujeto claramente revolucionario. También puede ser un sujeto conservador. Un sujeto conservador no se puede ser las clases medias. Muchos de los trabajadores que hoy día no se reconocen porque si nos vestimos así, porque tenemos un título técnico, o estudiamos en un universitario, o nos trabajamos con las manos. Entonces, toda esta categoría estadística se transforma así como un sujeto social de clase media. Esa clase media en realidad puede ser parte de apoyo a un sujeto político extremadamente conservador, que lo que quiere, ¿no es cierto?, es mejorar la educación para que le baje la tasa de interés del crédito, para que le den becas y pueda seguir siendo un profesional exitoso. Pero en el fondo, ¿qué es lo que buscaría ese sujeto social transformado en sujeto político? Es mejorar sus posiciones dentro del orden existente. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense ustedes que este es una manera de poder plantearse el problema de la relación capital-trabajo. La relación capital-trabajo no es solo que el capital le compre la fuerza de trabajo al trabajo para usarlo para sus propios fines. El fin del capital es acumular, pero ¿saben cuál es el otro fin del capital? Reproducir la misma sociedad que le permite acumular. Reproducirse como clase dominante. Por lo tanto, en determinado momento el capital puede ceder para bajar las tasas de explotación, ¿ok?, para poder evitar un conflicto mayor. ¿Cuándo sucede eso? Cuando estamos a nivel de categoría estadística, el capital barre con las clases dominantes. Hace lo que quiere, los despide, los contrata, los insulta, los basurea. Típico, los asesina. ¿Ok? Cuando los trabajadores empiezan a convertirse en sujetos sociales, la cosa empieza a cambiar. Queda un sector de la patronal que dice mano dura, FONAPEM, por ejemplo, frente a esta emergencia de esta coordinadora de los puertos, FONAPEM en la mano dura. Pero hay otro sector de la burguesía, como lo conversamos, que son la gente, los exportadores de fruta, de la celulosa, en fin, que están pagando seguro porque las mercancías no llegan a puerto, porque se pueden pudrir, que empiezan a presionar a otros sectores y dicen, bueno, pero denle, aumenten la hora de colación, aumenten el salario, mejoren las condiciones. Aquí los costos son muy grandes, se va a dar un conflicto en esto. Entonces, en la medida en que se empieza a ver sujeto social, también el capital empieza a elaborar tácticas distintas. ¿Ok? En la táctica negociadora de la cooptación o la táctica, ¿no es cierto?, de resistirlo, de destruirlo. Ojalá despedir a los dirigentes con fuero, qué sé yo, ojalá, ¿no es cierto?, que la gente pierda, que sea una rota subjetiva en toda la línea y que nunca más se paren. Ojalá, ¿no es cierto?, que los dirigentes estudiantiles los expulsen, los echen de la universidad y no vuelvan a joder más. Y que queden en la soledad. Entonces le va a decir su papá, su mamá o su compañero, ¿para qué te meten en cosas? Siempre al final tenés que arreglártela sola. Cuando está esa situación subjetiva, es que el capital logra desconstituir de sujeto social a categoría estadística. Esta pelea es súper difícil. Imagínense ahora que la clase trabajadora de los sectores populares conviene en sujeto político. Ahí cuando estamos en sujeto político, aquí era represión, utilizando los instrumentos represivos del orden.
O, comillas, negociación, utilizando los instrumentos institucionales o creando nuevos para poder defender el orden. Cuando el sujeto social se transforma en un sujeto político, y particularmente un sujeto político emancipador, el capital se olvida de todo el orden. Se olvida del Estado, se olvida de la ley burguesa, se olvida de todo, hace golpes de Estado. ¿Ok? Y apela a la fuerza bruta. Es decir, el capital aquí, para enfrentar una fuerza política, que no está diciendo solo que quiere mejorar las condiciones como una cuestión gremial, sino que quiere cambiar el orden, el capital reacciona con todo. ¿Ok? Eso fue el golpe de Estado del 73. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes que si esto es difícil, imagínense este otro, y el tamaño de la contradicción de clase y del adversario que tenemos, ¿ok?, en este proceso de constitución. Obviamente el golpe de Estado lo que hizo fue esto: pasó de sujeto político, gremializó a la gente, la política es mala, a lo más sindicatos amarillos, etc. Y después de los sindicatos amarillos, inclusive los transformó en categoría estadística, los atomizó. Revertir todo este proceso de 40 años es lo difícil, lo que se está haciendo ahora. Es el proceso histórico existente. Por lo tanto, fíjense ustedes, entonces, cuando hablamos de ese capitalismo en la relación capital-trabajo, hablamos en realidad que el capital es clase dominante, que el trabajo es clase dominada, que el capital explota el trabajo. ¿Qué significa que lo explota? Significa que el capital hace producir al trabajo por arriba de lo que requiere para reproducirse el trabajo. El capital hace producir al trabajo más, le hace producir su salario, más algo más. Y lo más importante adicionalmente, que el capital requiere reproducir el orden que permite esta relación. ¿Ok? El capital siempre es sujeto político. Siempre. Y fíjense que el sujeto político no tiene nada que ver con los partidos. Estamos hablando con el poder. ¿Ok? Que es una cosa distinta. La política no se reduce a esta lógica de los partidos y al Estado. Aquí estamos hablando de una situación de dominación de poder. Si eso hace, entonces, uno podría decir, el patrón de acumulación, un proceso de valorización, opera así. Hay un señor capitalista que tiene dinero. Ese señor capitalista que tiene dinero compra una mercancía. Esas mercancías, en el caso del capitalista, son dos: son fuerza de trabajo, son medios de producción. El capitalista, con esos medios de producción, comillas, realiza el proceso productivo. Ese proceso productivo da origen a una mercancía, y el capitalista, esto es muy importante, no produce mercancías para satisfacer sus necesidades, produce mercancías para acumular. Por lo tanto, necesita convertirlo a la forma universal del valor, que es el dinero, que es un de asterisco, y ese dinero lo vuelve a llevar acá. Ese es el ciclo de valorización. Obviamente, aquí la lógica es que este de asterisco sea mayor que el de original. Si yo partí aquí con 100, la idea es que todo después de este proceso termine, por ejemplo, con 120, de tal manera que tengo un plus D, que es igual a 20, que corresponde a lo que extraje por sobre todos los costos. Y eso es lo que vuelvo a reinvertir. Entonces, ¿qué es lo que es un proceso de acumulación? Simplemente hay un señor capitalista que es dueño del capital bajo la forma de dinero. Ese dinero lo lleva a la producción comprando mercancías. ¿Qué mercancía? Talento productivo, fuerza de trabajo. ¿Qué mercancía? Medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Obviamente los instrumentos de trabajo. Oye, herramientas, puertas, material de transporte, etc. Y adicionalmente lo que se llaman los objetos de trabajo, las materias primas. Esos medios de producción los organiza. En ese proceso de producción genera una nueva mercancía que es M asterisco, que es distinta a las mercancías originales, y en esa mercancía tiene un valor que cuando lo vende recupera los 100 de costo, lo que le pagó la fuerza de trabajo, lo que pagó en medios de producción, y tiene un plus. Ese plus es simplemente lo que el trabajador produjo por arriba de su salario. ¿Ok? Si un trabajador, yo le digo al trabajador, le pago 1 millón de pesos. Ningún problema, le pago 1 millón de pesos. Con la condición de que usted, en la jornada de trabajo, durante un mes, 1 millón de pesos mensual, usted me produzca más de 1 millón.
Porque si usted produce exactamente lo que yo le pago, no me conviene. Lo que necesito es que el trabajador produzca por arriba de lo que vale, por arriba de lo que le pago. Por eso es que me interesa tanto la productividad. Por eso es que me interesa el control de los turnos. Por eso me interesa organizar la producción. Por eso me interesa también, ojalá, cambiar el sistema de salario, que sea un sistema de salario por pieza, o que el mismo trabajador se controle. Porque si mientras más trabaja, más gana. Entonces, aquí la única gracia en realidad es la siguiente: el trabajador tiene que producir un valor que sea mayor de lo que se le pagó. Mientras más productivo sea, más valor va a producir por sobre el salario. Ese aumento del valor por sobre el salario es lo que se llama la plusvalía o el plusvalor. Y eso es lo que tiene que hacer. Por eso es que se llama explotar. ¿Qué significa explotar? Significa que yo estrujo al trabajador. Como no lo puedo estrujar físicamente, tengo que generarle incentivos. Por ejemplo, le pago por resultado. ¿Ok? La trabajadora de AFP, o la trabajadora de venta de seguro, o la trabajadora de ISAPRE, le pagan por cliente. Los cabros chicos, los jóvenes que están en los call centers, le pagan por entrada y salida. Por minuto de entrada y salida. ¿Ok? Qué sé yo, en fin, a los que están en la cadena productiva le pagan efectivamente por pieza. De tal manera que yo necesito un sistema salarial que en el fondo, si el trabajador esté estimulado a producir cada vez más, con la lógica de que cada vez que produce más, gana más. ¿Ok? Entonces necesito que el trabajador produzca por arriba de lo que vale. Eso es lo que se llama entonces la plusvalía. De tal manera que en la mercancía que está acá hay implícito la recuperación del salario, que le pagué a la fuerza de trabajo, de los gastos de materias primas y instrumentos de trabajo, más un plus. Al venderlo se convierte entonces en dinero y aparecen esos 20, que sería el capital original, en la forma de dinero, más 20, que sería el proceso de valorización. Aquí se le agregó valor a esto. A los medios de producción, que son trabajo muerto, se le agregó valor. ¿Qué valor? Todo el salario más todo el valor adicional por sobre el salario. Ese es el valor agregado. Y el capital, ¿qué requiere hacer? Requiere explotar fuertemente eso. Pero ojo, si el capital aquí tiene 20 y los trabajadores pudieran, por ejemplo, decir: ya con estos 120 mañana no voy a trabajar, significaría que el orden no podría reproducirse. Es como que los trabajadores dicen: ya de aquí para adelante no vamos más a trabajar, digamos. Si no vamos más a trabajar, bueno, no se pueden mover los puertos, no se pueden mover los bancos, no se pueden mover los teléfonos, no hay luz, no hay transporte, etc. Se colapsa el proceso físico de acumulación de capital. No hay escuela, no hay profesores dando clases, nada. ¿Ok? Por lo tanto, el capital requiere, esto es muy importante, que pagándole a esta fuerza de trabajo, un salario, ese salario sea siempre, fíjense ustedes, un salario que le permita sentir siempre una suerte de escasez, de tal manera que el trabajador mañana en la mañana vaya solito a trabajar, solito. ¿Ok? Tanto así que el trabajador, fíjense ustedes, de que conscientemente sabe que lo explotan y sin embargo lucha por tener empleo. O sea, la situación está tan naturalizada que yo le digo al capital: por favor, explóteme. Claro, se anda buscando pega. Entonces, ese es el orden. O sea, el orden es que los mismos trabajadores van como corderos a buscar que el capital los explote. Tiene que haber un orden entonces que mantenga esas condiciones. ¿Cuál es esa condición? Que el trabajador no tenga ningún medio de producción. Porque si tuviera medios de producción, entonces en ese caso podría producir para sí mismo. Como soy carente de medio de producción, necesito comprar plata. Porque con la plata compro las cosas para vivir. Y como no puedo producir cosas porque no tengo medio de producción, lo único que puedo ofrecer es mi fuerza de trabajo. Entonces, en este proceso de acumulación se requiere que el trabajador esté en la condición de escasez. ¿Ok? Es decir, de no propiedad de los medios de producción, para que vuelva él solito a pedir empleo, es decir, a tener un lugar en el proceso de explotación. Eso lo acompaña, por cierto, la ideología, porque el trabajo dignifica, porque si no trabaja sos vago, porque el tipo que es productivo, un tipo que siente la globalización, ¿ok? Siente que es un tipo inteligente, exitoso, esforzado, sacrificado. Yo tengo lo que tengo por mi trabajo.
todo desarrollo que aparece ahí, aparece como la moral del capital. Objetivamente, pero subjetivamente aparece como la moral del trabajador. ¿Ok? Es la ideología, efectivamente, de esto, de la idea de la productividad. Entonces, para que esto ocurra, tiene que reproducirse, efectivamente, esa condición de dominación. En el caso chileno, voy a colocar algunos ejemplos, ¿ok? Para que vean ustedes. Cuando uno, voy a colocar aquí algunas cosas nuevas. En el modelo ISI, en el desarrollismo de los años 30 hasta los años 70, generalmente este acto que está acá, que es la inversión, esta es la inversión, se toma dinero y se invierte en mercancía, fuerza de trabajo, medio de producción. En el modelo ISI, fundamentalmente la inversión la hacía el Estado. Se dice que la inversión pública cubría alrededor del 70%, 68% de la inversión total de la inversión de un país. En el modelo neoliberal, que es el modelo actual, ¿okay? Esa inversión fundamentalmente la hace el sector privado, las empresas privadas. Y ojo, dentro de las empresas privadas, fundamentalmente las empresas transnacionales. O sea, no sé, del 100% de la inversión, que será, no sé, un 24% del PIB, aproximadamente el 80% es inversión privada. Y eso marca una diferencia. Mientras en ese patrón el Estado tenía un rol regulador e inversor, aquí el sector privado, el Estado subsidiario que sea. ¿Ok? Esto también es capitalismo, ¿eh? No es que este capitalismo sea más bueno y este más malo. Hay igual de explotación, pero son momentos distintos, formas distintas. ¿Ok? Acuérdense que el ISI es cuando, si ustedes piensan, se instala en los años 1930, pero aquí en el 24 está toda la crisis socialista. Hasta aquí, ¿no es cierto?, se dicta el Código Laboral en el 24 de Alessandri. Aquí hay un movimiento obrero muy fuerte, extremadamente fuerte, de formas mancomunales, de existencia. Está toda la conciencia obrera, ¿no es cierto?, el primer Recaban acá. ¿Okay? Un movimiento obrero muy fuerte que tiene un proyecto distinto. Lo que pasa es que aquí suceden muchas cosas. El año 17, por eso ustedes, es la primera revolución socialista. Por lo tanto, se instala en el mundo un país en el cual los trabajadores asumen, por lo menos en el discurso, ¿okay?, el poder de una sociedad, construyendo una sociedad capitalista. El año 24-23 viene, que se llama la propia crisis institucional en Chile, que da origen a la Constitución del 29. ¿Okay? Esto es una situación de interreino que hay, pero es también la derrota de ese movimiento obrero. ¿Okay? Y ahí el capitalismo cede y instala este Estado, inversor, este Estado con Alessandri, ¿no es cierto?, que va a tratar de cooptar el movimiento de trabajadores. Bueno, en otro caso, aquí, desde el punto de vista de las ventas, esta es la venta. Es cuando la mercancía producida, sea material o inmaterial, se traduce en dinero. Esta mercancía puede ser celulosa, pero también son todos los servicios asociados a la celulosa. Por ejemplo, los servicios de estiva, ¿okay?, los servicios de transporte, que corresponden simplemente a un servicio inevitable para poder vender la celulosa. Esto también puede ser, qué sé yo, servicios como servicios de cuidado de enfermos, puede ser profesores, ¿okay?, donde la mercancía de educación no es una mercancía material. Pero ¿qué es lo que hace el sostenedor de un colegio? Bueno, el tipo dice ya, el sostenedor, un profesor me da, no sé, 400.000 pesos mensuales por 28 horas, por así decirlo, o 600 por 44 horas. Entonces yo calculo, si la subvención es 16.000 pesos por cabro, bueno, ¿cuántos cabros tengo que colocar en la sala? ¿Ok? Si con 20 cabros financio al profe, tengo que meterle 25, 21, 22, 23, 24, 40, 50, etc. Entonces, a partir del 21 para adelante es puro plusvalor. Porque con los primeros le pago al profe. Tal vez con los 5 siguientes pago el arriendo de la casa. Con los 5 siguientes, vamos en 30, a lo mejor pago, no sé, al inspector, qué sé yo, al aseo, etc. Y de ahí para adelante es pura ganancia. Exactamente lo mismo. O sea, esta mercancía puede ser una mercancía material o inmaterial. Los profesores, a pesar que se crean ilustrados, pueden ser más explotados que un trabajador del cobre o del ENAP. Más explotados. A pesar que se ven más bonitos. Y se supone que son intelectuales, que saben. Eso da lo mismo. El capital y la clase trabajadora no es la clase obrera manual. La clase trabajadora es aquella que, comillas, vende su fuerza de trabajo y hay alguien que la hace producir más de lo que le paga. ¿Ok? Puede ser un cantante, puede ser un médico,
puede ser un psicólogo, puede ser un abogado. ¿Ok? Eso es todo. ¿Cuál es la característica de la ICE? Que fundamentalmente aquí se satisface la demanda interna. En cambio, en el modelo neoliberal, fundamentalmente se satisface la demanda externa como cuestión fundamental. Eso tiene implicancias muy importantes. Fíjense que cuando yo desarrollo en la industrialización, el modelo ICE, industrialización, lo que se produce es toda la industria automotriz, la IRT, que era la FENSA, Madensa, línea blanca, refrigeradores, radio, televisión, en fin, que satisface la demanda interna de un sector de la sociedad que tiene capacidad de compra. Por lo tanto, quienes compraban estas mercancías eran, comillas, una clase, entre clase media y por otro lado una clase obrera integrada, que va a tener acceso a eso. Es decir, el capital requería, dado que producía bienes para el mercado interno, que hubiera mercado interno. Para que hubiera mercado interno estaba dispuesto a redistribuir cierta parte del ingreso. De hecho, este modelo entra en crisis cuando hay un sector de la sociedad de la clase trabajadora que no ocupe en el Estado, que van a ser los famosos pobres del campo de la ciudad. ¿Ok? Que van a ser ahorita los pobladores, que son los trabajadores precarios, que son los trabajadores que vienen emigrando, que en general no tienen la capacidad de la vieja clase obrera que estaba en la Yerusumar, que estaba en Lenap, que estaba, no sé, en Huachipato, que estaba en el cobre, que estaba en el salitre. Estoy hablando de los años 50, 60. Todo ese sector que está ahí, un sector que va presionando, pero no es parte de este proceso. Por eso es que el modelo desarrollista entra en crisis. ¿Okay? En cambio, cuando estamos acá, en el modelo neoliberal, fundamentalmente lo que se produce es para la demanda externa. Por lo tanto, el capitalista que parte allá y termina con mercancía acá, cuando vende está pensando en el mercado mundial. No está pensando en el mercado interno. Yo le preguntaba al compañero sobre las semillas de piones. Las semillas no se venden en el mercado interno, entiende, fundamentalmente exportación. Si es fundamentalmente exportación, entonces, ¿qué es lo que requiere en el modelo neoliberal? Que la economía mundial esté activa. Requiere que aquí crezca la demanda. Por lo tanto, perfectamente en el mercado interno puede estar deprimido. Si no le vendo a ellos. Como no le vendo a ellos, no me interesa que ganen plata, porque no son mis compradores. Me interesa que acá haya redistribución. Por eso que en el modelo neoliberal ha habido posibilidades de crecimiento sin chorreo, por así decirlo, en ciertos sectores. ¿Ok? Entonces, esto marca una diferencia. Además, entiéndase también lo siguiente, que antes los bosques producían madera, la madera producía, ¿no es cierto?, paneles, producía, qué sé yo, puertas y ventanas, producía vivienda por la Corfi. Por lo tanto, estaba asociado, por así decirlo, un sector forestal y un sector maderero asociado al desarrollo, comillas, de ciertas viviendas. Hoy día yo necesito hacer puro chip, ¿no? Fundamentalmente haré perfiles o haré, qué sé yo, algunas puertas especiales y el resto es puro chip de celulosa para el resto del mundo. Por lo tanto, cambian las canastas productivas también. ¿Okay? Y lo más importante, fíjense ustedes que tengo un Estado acá, aquí tengo sector privado, aquí tengo el mercado interno, aquí tengo el mercado externo. Esto habla de un capitalismo totalmente diferente. Este es un capitalismo exportador, este es un capitalismo asociado al mercado interno. Aquí lo que interesa para el proceso de acumulación es que la economía mundial no entre en crisis. Aquí lo que requiere es que haya capacidad de compra. Por eso es tan importante las clases medias. Las viejas clases medias, no las de ahora. Y teníamos el diferencial Estado. ¿Qué es lo que pasa a nivel de la producción? Esto es muy importante, porque es vital para entender la situación de la clase obrera. En el caso de la producción, aquí opera esto con lo que se llama la integración vertical. Integración vertical, que era la forma de organizar la producción, y lo que podríamos llamar los grandes complejos industriales. ¿Cuál era la lógica? La lógica era que los yarul, por ejemplo, eran los tipos que controlaban todo el sector textil. Entonces uno identificaba a los yarur como sector textil, qué sé yo, a los mates con el papel y ahí la celulosa, los bosques. ¿Okay? Por lo tanto, las familias se integraban verticalmente desde la materia prima hasta el producto final. Esa era la forma en que se organizaba la burguesía. Y eso generaba grandes complejos industriales. O sea, toda la línea productiva desde los insumos hasta el punto final. ¿Okay? Eso es lo que se llama integración vertical. ¿Qué es lo que pasa en el modelo neoliberal? En el modelo neoliberal lo que hay es integración horizontal.
¿Qué es lo que es la integración horizontal? Que el capital ya no se organiza por ramas, sino que se organiza transversalmente. O sea, este mismo Yarur es el que controla hoy día el banco BCI, pero controla seguros, tiene inversiones, ¿no es cierto?, en el campo de la industria, tiene inversiones en el transporte, etc. Por lo tanto, cuando uno habla de los grupos, no el Yarur, no el Yarur antiguo, sino que habla del Lusic, que tiene, qué sé yo, de Angelini, son grupos que hoy día están presentes en varias ramas de producción. Se organizan a través de lo que se llaman los holdings. ¿Qué es lo que es un holding? Es una sociedad de inversiones que tiene inversión en AFP, tiene inversión en banco, tiene inversión en lo forestal, tiene inversión en pesquera, tiene inversión, no sé, en transporte, en telecomunicaciones. Por lo tanto, es una burguesía, por así decirlo, que ya no está adscrita a las ramas, está adscrita a la acumulación en general, y por eso que mueve las inversiones de un lado para otro. Fíjense que, a contrario de eso, esto es lo que se llama la integración horizontal, y adicionalmente genera lo que se llama la fragmentación productiva. ¿Qué es lo que es la formación productiva? Lo que se ha llamado el outsourcing o subcontratación. Fragmenta el proceso. Antes, ¿no es cierto?, lo que había es que esta fuerza de trabajo que estaba acá, junto con los medios de producción, entraba a un proceso de producción y salía la mercancía, material o inmaterial. Hoy día lo que sucede es que sacan una parte de la producción para afuera, la otra parte a otra empresa, la otra parte a otra empresa, y aquí dejan casi lo estratégico. ¿Ok? Y estos son procesos de productivo que son de empresas distintas, que tienen RUT distintos. Este es el RUT 1, tiene el RUT 2, tiene el RUT 3, etc. Por lo tanto, el proceso de productividad se fragmentó. ¿Ok? Y ahí están los subcontratistas. Por lo tanto, uno podría decir en realidad que cuando se dice que la PYME en Chile genera el 80% del empleo, pero el 20% del PIB, lo que se está diciendo en realidad es que en el fondo, fíjense lo que estamos diciendo, es que el capital fragmentó la producción y sacó el 80% del trabajo hacia afuera, que le produce el 20% del PIB, porque el resto lo producen ellos, el 80% del PIB. Pero los costos de ajuste asociados a la clase trabajadora están fragmentados, que es lo que interesa. ¿Ok? Por eso hay que hacer política de apoyo a la PYME. Finalmente, ¿a quién favorece? Favorece a las empresas grandes. ¿Ok? Entonces, hay esta idea de la fragmentación productiva. Lo que uno dice a continuación acá es que si la patronal cambió su forma de organización de la producción, también pasó lo mismo con la clase trabajadora. La clase trabajadora sigue pensando en organizarse por rama o mantiene la idea por rama. Y sin embargo, hoy día la patronal está organizada intraramalmente. Es como la siguiente idea. Organizamos, esto es, a la clase trabajadora de todas las empresas del grupo Lusic, por ejemplo, o de todas las empresas del grupo Mati, o de todas las empresas de Polman con Cencosud, o tenemos que organizar la rama del comercio. Si yo organizo la rama del comercio, hay parte del comercio que está con Cencosud, hay otra que está, ¿no es cierto?, con otras empresas, con, no sé, con De los Ríos en Falabella, hay otro que está, no sé, con Ripley, etc. Por lo tanto, aparece la rama, pero con diferentes patrones. En cambio, si yo organizo o me planteo la idea de organizarlo transversalmente por grupo económico, entonces habría que negociar con el capital completo, por así decirlo, por toda la rama. Y ese es un problema. O tengo organización por rama o tengo organización horizontal. Es una dificultad que ha planteado para el caso de la clase trabajadora. Lo que quiero decir entonces es que el cambio en el proceso productivo también ha generado cambios, ¿ok?, a nivel de la clase trabajadora. Resumo entonces, porque ya estamos en la hora. El punto es el siguiente. La forma en que está funcionando el capitalismo actualmente, independientemente de la coyuntura, es, comillas, fíjense ustedes, con un Estado ausente de la cuestión económica. ¿Ya? Con un Estado que no produce y además un Estado que ha generado regulación de mercados. Segundo, aparece fundamentalmente vinculado al mercado externo, globalizado, una economía que produce para el resto del mundo y no para la demanda interna, para el programa de desarrollo nacional. Y tercero, aparece con esta cosa de la fragmentación productiva, flexibilidad del mercado del trabajo. Cuando uno mira entonces las reivindicaciones de los sectores sociales, casi por una cuestión histórica, se tiende a pensar
que hay que exigir que el Estado intervenga como antes. Y aparece en todos lados la idea de que el Estado tiene que regular, el Estado tiene que participar más. Hay una lógica de estatizarlo todo, ¿ok? Típico. O se piensa en realidad que en lugar de producir para el resto del mundo, deberíamos producir para la demanda interna, ¿ya? Y se añora esto como si aquí este capitalismo hubiese sido bueno en general. Y por otro lado, una forma de reorganización de la producción. Esto uno lo podría expresar de la siguiente forma, para plantearlo aquí para que vean ustedes la idea de la política en realidad. Es que el paso del patrón de acumulación ISI al patrón neoliberal fue un paso en el tiempo, que hay un largo proceso de transición entre lo que fue el modelo desarrollista, el patrón de acumulación ISI, y lo que ha sido el patrón de acumulación neoliberal, que entre paréntesis va a cumplir 40 años, ¿eh? Muy importante. En ese proceso sucede lo que podríamos llamar así, desde el punto de vista de las clases dominantes. Las clases dominantes se transforman en sujeto político. Sujeto político. ¿Qué significa eso? Que tiene una fuerza social y tiene una fuerza, vamos a colocar aquí teórica, una fuerza programática, es decir, tienen un proyecto de país. El ladrillo, que es el programa que aplica la dictadura con Pinochet, es el programa que, comillas, los Chicago Boys, ya desde el año 56 que se estaban formando, le ofrecen a la candidatura a Alessandri en el año 70. De tal manera que el proyecto neoliberal es tomado por este sujeto político que es la clase dominante, que hace un golpe de Estado, y que no hace un golpe de Estado como quería Frey para restaurar el orden y la democracia, dado que había un desupelote. ¿Ok? Cuando se hace el golpe de Estado y Frey va a la escuela militar, dice, bueno, ya como presidente del Parlamento uno corresponde, entonces cuando van a entregar el poder para que se normalice. Estoy hablando de Frei Montalva, esta situación excepcional, no constitucional. Los milicos dicen no. Y comienzan un proceso refundacional, que significa pasar del patrón de acumulación a un patrón de acumulación neoliberal. La burguesía ahí, bajo la mano militar, se transforma en sujeto político que tiene una fuerza social, todo el apoyo de las clases medias al golpe, todo el apoyo de la fuerza de facto militar que rompe la propia legalidad burguesa, y tiene una fuerza teórica que es un programa, que es el programa neoliberal. Sin embargo, los sectores populares aquí lo que enfrentan es un proceso de desconstitución, que son obligados obviamente a fragmentarse, es decir, de sujeto político lo obligan a pasar a sujeto social y de ahí a categoría estadística. Ese es el proceso de constitución. Ese proceso de constitución significa en realidad de que este sujeto está desapareciendo como un sujeto importante en este proceso. Pierde fuerza social porque se fragmenta, no es fuerza política, no es fuerza social, y por otro lado menos tiene una fuerza, comilla, teórica o fuerza programática. De hecho, este proceso de constitución acá se expresa en que la fuerza programática es una táctica, voy a colocarlo así, una táctica de resistencia. Es decir, el sector popular trata de resistir, no la dictadura. No estoy hablando de la resistencia a la dictadura. Estoy hablando, ¿no es cierto?, de la resistencia al conjunto de transformaciones estructurales. Mantener las empresas públicas, oponerme a la privatización. ¿Ok? Del cobre, oponerme a la reforma educacional, a la regionalización. Son tácticas de resistencia. Fíjense que eso prueba que el sujeto político está en una ofensiva estratégica, mientras aquí estamos en una defensiva táctica. Y que se va a transformar después en una defensiva estratégica. ¿Me entiende la figura, no? O sea, aquí lo que estoy haciendo yo es resistir. Ya de hecho perdí la batalla aquí. Lo que hago es tratar de retirarme ordenadamente resistiendo. ¿Estamos? El movimiento estudiantil surge, ¿no es cierto?, por la defensa de la Universidad de Chile. Los trabajadores se organizan en la organización de los puertos, por ejemplo. ¿Ok? Que son las tácticas de resistencia. Cuando este proceso continúa, empieza a suceder una cosa muy importante, que esta desconstitución es una desconstitución objetiva, porque asesinan a dirigentes, porque los expulsan, pero también es una desconstitución subjetiva. Y esta cuestión es fundamental.
Es decir, esta deconstrucción subjetiva significa en realidad de que, voy a hablar del campo de los trabajadores. En el campo de los trabajadores ya se empieza como a perder la idea de que el trabajador era un sujeto político. Fundamentalmente se defienden como los derechos que habría que mantener. De hecho, fíjense que la lucha contra la dictadura ya se olvidó contra la lucha capitalista. Porque cuando los trabajadores estaban antes, en la crisis del patronici, la lucha era o capitalismo o socialismo. Y por lo tanto, los trabajadores lo que estaban luchando era por radicalizar el proceso de transformaciones de la UP. No estaban luchando por tener un capitalismo democrático, desarrollista, era por ir más allá de ese capitalismo que estaba en crisis. Y sin embargo, cuando viene este proceso después del golpe de constitución, que tenía que ser objetiva, pero empieza a ser subjetiva, en el fondo, por así decirlo, es como esta figura. Una pregunta que yo tengo: una lucha contra el sistema, después contra el régimen, después contra el gobierno y después contra Pinochet. Fíjense los grados de conciencia. Cuando estoy hablando del sistema, estoy diciendo que hay que cambiar el capitalismo, avanzar al socialismo. Sea lo que sea el socialismo. No se va a llegar a la Unión Soviética, etc. Cuando paso de sistema, comillas, a una situación de lucha por el régimen, estoy diciendo, no sé, aquí hay que luchar contra la dictadura. Ergo, hay que reconstruir la democracia. ¿Qué democracia socialista? No, la democracia. ¿Estamos? O sea, bajé de la lucha de sistema a una lucha exclusivamente en la esfera de la política, del régimen político. Después puedo decir en realidad, bueno, dejemos la Constitución del 80. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el gobierno, que es una parte del régimen político. Mantengo los jueces, mantengo las formas institucionales de los poderes agregados, como el Consucena, en fin. Y después, por último, ya ni siquiera el gobierno, en realidad la lucha contra Pinochet se fue el tirano. Cuando ocurre todo este proceso que está acá, imagínense el proceso subjetivo, cómo se dan estas cosas. Entonces, cuando cae Pinochet, salimos a las calles, celebramos, le damos abrazos a los pacos, le damos flores, etc. ¿Y dónde quedó el gobierno? ¿Dónde quedó el régimen? ¿Y dónde quedó el sistema? Ese proceso de involución de los niveles de conciencia, por así decirlo, es a lo que se refiere esta desconstitución subjetiva, que va ocurriendo sobre base objetiva, sobre la represión, sobre, en fin, sobre el trabajador aislado, en fin, sobre la ética de la productividad, etc. Cuando ocurre ya en el extremo esta desconstitución subjetiva, fíjense ustedes, es que perfectamente el modelo neoliberal gobierna con mano socialista. Perdón, antes de eso, cuando viene la transición, el modelo económico neoliberal está aquí, y aquí sigue el modelo económico neoliberal, pero aquí está la dictadura y aquí está la democracia. Y fíjense ustedes que cuando parte la democracia, aparecen los mismos personajes que habían participado en el golpe de Estado, como aparece como presidente de la República. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que ha pasado en eso, ¿sabes? Para que efectivamente, o peor, Piñera aparece volviendo a gobernar la derecha después de haber hecho un golpe de Estado en Chile. Elegido por el mismo pueblo. O sea, estamos hablando de una cosa muy seria en este proceso externo. ¿Qué es lo que uno choca cuando trata de pasar de la categoría estadística al sujeto social, al sujeto político? Lo que cuesta organizar a la gente, que la gente esté dispuesta a pelear por sus derechos, que entienda en realidad que sus necesidades son necesidades también de los demás, que rompa el individualismo, esa larga pelea diaria, cotidiana, agotadora que hacen, en fin, todo este cuadro delgadito de constructores, tiene que ver con este proceso de construcción subjetiva, que finalmente el sistema lo hace como normal. ¿Ok? Ya no hay la idea del sistema, no hay un cambio de régimen, etc. ¿Estamos? Ese es el proceso que ocurre acá. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Cuando ya hemos llegado a los 40 años, fíjense que este modelo, el ICI, duró del año 30 aproximadamente al 70. 40 años de desarrollismo en Chile. Esto fue el año 73-75, estamos llegando al 2013. 40 años de neoliberalismo en Chile.
No quiero decir que la historia tenga duraciones fijas, pero aquí hubieron 17 años de neoliberalismo bajo dictadura y hay, ¿no es cierto?, 23 años de neoliberalismo bajo formas democráticas, republicanas, burguesas. 40 años de neoliberalismo y estamos enfrentando, por así decirlo, de que hoy día este sujeto político se ve un poco agotado, porque como que no tiene programa la derecha. ¿Cuál es el programa para Chile de la derecha? Se está desconstituyendo, está resistiendo las reformas. Esta clase dominante que estuvieron en la ofensiva táctica y después la ofensiva estratégica. Y este sector que fue condenado, ¿no es cierto?, a la defensiva táctica y después a la defensiva estratégica. ¿Ok? Hoy día a los 40 años empiezan a observarse ciertas condiciones en que aquí estamos hablando de tácticas de resistencia. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el programa de la derecha para este país? No hagamos la reforma, aquí vamos a cambiar la constitución, hagamos un arreglo por acá, un arreglo por allá, etc. ¿Qué hacemos con la educación? Bueno, metamos una nueva arquitectura educacional. Superintendencia para esto, superintendencia para lo otro. Agencia aseguradora de la calidad por aquí, etc. Reformas que le van agregando a las formas institucionales. Pero ¿cuál es el proyecto educacional que tienen? Resistir al qué. Eso es lo que hace Bella. ¿Okay? Eso es lo que hace Lavín. Y ojo, y además con contradicciones. Es cuando Noboa le impugna a Piñera de que efectivamente aquí, ¿okay?, han olvidado los principios del libre mercado, que es la crítica que hace Noboa en su libro al gobierno de Piñera. Y tiene que salir Chaco y decir, no, eso no es verdad. Y de aquí va, y por aquí empieza a surgir esta levemente, la fecha hay que hacerla más cívica, porque nos va a costar mucho, pero empieza el proceso de constitución. Y una constitución objetiva y también subjetiva. ¿Cuál es la constitución objetiva? Bueno, lo primero, por decirlo, antes del mochilazo, los subcontratistas, o paralelamente. Los subcontratistas, la CUT, por ejemplo, no logró nunca elaborar una política de los subcontratistas. Y finalmente la CUT absorbe al movimiento subcontratista cuando estos se desarrollan solos. Entonces los subcontratistas, por ejemplo, que partieron con los puertos, siguió con el cobre, etc., han ido desarrollándose formas objetivas de organización, pero fragmentado. Esto significa que yo tengo acá y tengo formas de organización. ¿Ok? De hecho, fíjense ustedes lo siguiente, que en el caso de los subcontratistas, aquí está el capital, aquí está el intermediario y aquí están los trabajadores. Entonces el trabajador es contratado por el intermediario, pero es explotado por el capital. Eso provoca una ¿cómo le ponemos? Disonancia cognitiva, por así decirlo. Porque resulta que el que me explota, es decir, que tiene la relación económica, no es el mismo que tiene la relación jurídica. Entonces yo cuando peleo por quién me contrató, el tipo me dice, bueno, pero si tú sabes que la plata se la lleva el de arriba, si yo lo que soy, no sé, tengo el contrato, tío, te contrato para ir a colocarte como vendedor en Falabella, pero es Falabella el que se da la plata. De hecho, Falabella creó esta ruta aquí, que se llama Empresa Tanto, que contrata a los trabajadores. Entonces el contrato lo tengo acá, si es que lo tengo, y resulta que la explotación objetiva no es este de acá. Y cuando lo voy a reclamar a este, me dicen, bueno, pero muéstrame el contrato. ¿Quién la contrató a usted? No soy yo. Entonces, ¿cómo me viene a reclamar a mí? Lo voy a reclamar al de acá, pero si tú sabes que el de la plata se lo dice. Eso no sucedía antes. Antes los trabajadores coincidía la relación laboral con la relación de explotación económica. La relación de capital, trabajo ahí. Hoy día, fíjense ustedes que los trabajadores tuvieron que hacer lo siguiente. Tuvieron que trascender en la cuestión legal, unirse acá y negociar directamente con el capital. En el caso de los puertos fue así. Es decir, yo no puedo negociar con el contratista. Tengo que unificar todo esto que está acá y negociar directamente con el capital, pero no puedo negociar con los monos, tiene que aparecer Tarzán. Ese es el punto. Pero Tarzán me dice, yo no tengo nada que ver con ustedes. Entonces, ¿cuándo aparece Tarzán? Cuando, bueno, los puertos siguen parados, se están perdiendo las plata, entonces empiezan a aparecer los verdaderos dueños a presionar porque la cosa se negocia. ¿Estamos? Ese es el punto. Entonces resulta que aquí los trabajadores tienen la pega siguiente. Tienen que, antes de instalar la mesa de negociación, tienen que obligar a que, comillas, la patronal real aparezca de la cara.
¿Ok? Antes no, yo presentaba mi pliego de petición al capital, que era el mismo que me contrataba, el que me explotaba. Hoy día tengo que obligar a que aparezca. Tengo que hacer toda una pena, ¿no es cierto?, de encerrarlos para que aparezcan. O sea, generarle tal crisis para que aparezcan. Y una vez que aparecen, recién empiezo a negociar. Y cuando empiezo a negociar, si es que llego a ganar, después tengo que ahorrar, entonces escaparme en las listas negras que ganan. ¿Ok? Es muy distinto, por lo tanto, estas condiciones objetivas de constitución que están acá son aprendizajes que se han ido elaborando acá. Y lo más interesante de esta cosa es que son aprendizajes por fuera del sindicalismo clásico. Es gente joven que con las patas y el buche, sin ninguna experiencia, en fin, con algunos apoyos, trata de buscarle la salida, tienen instinto, en fin, y a veces ganan. Y cuando ganan, compadre, el espíritu se llena de posibilidades. Eso que está ahí, entonces, permite esa constitución subjetiva. Podemos, posible, le ganamos. ¿Ok? Eso permite, en consecuencia, la idea, comillas, de que empiece este proceso de constitución. Y lo más dramático de esto, y muy potente, en realidad, es que ese proceso de constitución va a pasar por al lado de las formas de organizaciones clásicas. Está pasando por al lado. Y cada vez que se mete en las organizaciones clásicas, comillas, como que negocian este proceso de constitución. Voy a dar un ejemplo, digamos. Hay dirigentes que venían de los subcontratistas, terminaron siendo dirigentes de la CUT y después terminaron siendo candidatos a diputados. Ese proceso que está ahí, que aparece como desarrollo, en realidad es defondar este proceso de constitución. Es meterlo al orden. ¿Ok? Por lo tanto, aquí hay que resistir los cañonazos del capital y los cañonazos de las organizaciones clásicas. Y pucha que es difícil. Pucha que es difícil. ¿Ok? Esa constitución, entonces, la constitución superior. Los estudiantes, ¿para qué decir? La diferencia entre los estudiantes universitarios y secundarios es ostensible. Pero hay dos ministros que están fuera ya. ¿Ok? Veía, evidente que va a perder según dice en el Senado. Pero lograron, por así decirlo, constituirse por fuera. Esto es muy importante. Bueno, no, hay una relación entre los sin fecha y los con fecha. Toda una historia que se sabe por ahí, pero que eran fuerzas en pugna. O el caso, ¿no es cierto?, de la CONES versus la ACES. Que los chicos van buscando formas de organización, formas de entendimiento, formas programáticas, formas de construcción subjetiva y objetiva que van emergiendo como por fuera de las instituciones clásicas. Por eso que todos quedan así mirando, ¿y qué pasa? Hay 800.000, 400.000, 1.000.000 de personas en la calle, digamos, 80% apoyando la crisis. Esta clase dominante resistiendo. Táctica de resistencia. En este proceso de constitución, a diferencia de la táctica de resistencia, empiezan a surgir tácticas de propuesta. Es decir, si estos sectores logran constituirse, fíjense, como hijos del modelo neoliberal, no como resistente a las transformaciones neoliberales, es como hijos de la contrarrevolución neoliberal madura. Cuando son hijos de esto, son portadores de propuestas, no tienen nada que resistir. La única manera de enfrentarse es proponer una cosa distinta, obligado a proponer un sistema educacional distinto, obligado a proponer una forma, comillas, de modelo de desarrollo nacional distinto. Entonces, este proceso de constitución de sujetos implica estas tácticas de respuesta, de propuesta, que son muy distintas a este momento. Por lo tanto, uno podría decir, no es que quiera ser mecanicista, pero lo que quiero decir en realidad es que uno se debe preguntar, cuando aparece una lucha, ¿esa lucha es la fuerza inercial de las luchas del pasado o contiene elementos nuevos? Cuando uno estaba parado acá, era evidente que el comando de defensa de las empresas públicas contra la privatización era una táctica de resistencia, claramente. Porque ya no se podía volver atrás. ¿Ok? Por lo tanto, esa lucha, uno podía decir en la medida en que el neoliberalismo avanzaba con tanta fuerza, era una lucha claramente, que era una lucha inercial, del proceso previo. Y esos trabajadores tienen en la cabeza que hay o mercado o Estado. O mercado o Estado. Entonces, como el neoliberalismo es mercado, yo añoro el Estado. ¿Ok? Si uno no piensa ahora en los trabajadores, piensa en los fragmentos más conscientes de este tema. En la izquierda también cae en la lógica o mercado o Estado.
Antes neoliberalismo de mercado, el Estado que regule, el Estado que controle la educación, el Estado que resuelve el problema de las empresas. Esa izquierda también debería dar cuenta, comillas, de lo que fue el socialismo real. Porque parado acá, estas luchas de tácticas de propuesta y tácticas de constitución, también se enfrentan a la pregunta, bueno, ¿y para qué vamos a volver al Estado si ya tuvimos educación pública en el sistema socialista? ¿Cuáles fueron los resultados para volver al capitalismo? El socialismo aparece como el camino más largo para volver al capitalismo. La burocracia del PECU del Partido Comunista se volvió la burguesía de la Unión Soviética. Entonces, esta propuesta que es una propuesta de reforma al capitalismo, es una propuesta que se queda ahí o aspira más. Si aspira más, ¿cuál es la forma institucional entonces del nuevo orden, del nuevo modo de vida? Que no sé, el Estado tiene que tener más. Bueno, pero ¿y qué pasó con los socialismos anteriores? Entonces, esta fuerza, por así decirlo, de constitución, fíjense que está muy exigida. Porque cuando en los años 30, perdón, en los años 20, el movimiento obrero viene desarrollándose, ¿okay? Perdón, en el año 70, viene desarrollándose la perspectiva del socialismo. El problema ahí es, por así decirlo, hay que tomarse el poder para empezar a construir esa sociedad. Es como que el futuro está más o menos definido. Poder hacer a la yugoslava, poder hacer, no sé, a la China, o poder hacer, no sé, qué sé yo, industrialización primaria forzosa, como en el caso soviético. Pero más o menos está ahí. En cambio, estas fuerzas constitutivas, que intentan pasar de categoría estadística, sujeto social y ojalá sujeto político, cuando se van transformando en sujeto político, no en partido me refiero, sino como modo de vida, como ejercer el poder para imaginarse una sociedad distinta, tan exigida a responder a la crisis del capitalismo y a la crisis también de la forma alternativa del siglo XX. Están obligadas, hay una pega histórica aquí. Por eso que además es difícil efectivamente el tema. Entonces, por así decirlo, para no ser mecanicista, lo que estamos diciendo hoy día es que uno podría decir que las luchas actuales, mirado acá, en el fondo son luchas que lo sepan o no lo sepan los sujetos sociales y políticos que participan de esto, da lo mismo. Puede que ni lo sepan. Muchas veces uno no sabe las consecuencias de las acciones agregadas de las acciones intencionales. Es como que una acción intencional tiene efectos no intencionales. ¿Ok? Todos estos sujetos que se empiezan a constituir acá, en el fondo, van prefigurando también una apuesta, hipótesis, respecto de una forma distinta del capitalismo, pero también distinta, comillas, esa forma de organización burocrática. La renuncia de los partidos, por ejemplo. ¿Por qué colectivo y no partido? ¿O por qué movimiento y no partido? ¿O por qué estatización pero con control comunitario? ¿Por qué? ¿Por qué le agregamos control comunitario al Estado? Es decir, aquí empieza a haber una discusión intuitiva, ¿okay? Que va diciendo en realidad esta lucha, uno podría decir, no son los últimos estertores, ¿no es cierto?, de lo que fue el desarrollismo. Estas luchas tienen mucho de potencialidad como de antesala de la construcción, comillas, de una alternativa ya mucho más potente, estratégica. ¿Okay? Y eso lo ve uno en algunos sectores. Por lo tanto, de nuevo, uno podría decir, en la economía, en este momento de desarrollo del capitalismo, se observa una situación política favorable como tendencia larga a un proceso de lucha postcapitalista, pero también postsocialista, por llamarlo de alguna manera. Algunos lo han llamado sobre el socialismo del siglo XXI. ¿Okay? Es decir, un socialismo que da cuenta de la historia de la construcción socialista y que hace plausible imaginar en esta crisis del capitalismo otras salidas. ¿Sí? Y ahí queda un poco la relación entre economía y política.